Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Vamos a hablar de los lugares de poder y ancestrales, ¿no? ¿A qué nos referimos con lugares de poder? ¿Por qué se llaman lugares de poder? ¿Para qué sirven? ¿Para qué se han utilizado en la historia? Eso es algo, como os he dicho al principio, todo es subjetivo. Estamos hablando desde una subjetividad, porque al final, ¿qué hay objetivo? ¿Qué hay objetivo en este universo? Si estamos dentro del universo, ya pertenecemos a ese interior, ya somos subjetivos de alguna manera. Simplemente nuestra mente humana ya es subjetivo. Entonces, todos los que yo he experimentado en todos estos lugares, en todos estos templos, en todos estos países, es mi propia experiencia personal. Entonces yo humildemente la comparto con vosotros, pero eso no quiere decir ni que cuando hable de una energía esté ahí esa energía. Creo que sí, pero es lo que os digo, creo, yo la he sentido, la he visto, he visto libros en los que habla de ella después, pero oye, a lo mejor todo es una subjetividad y realmente no existe y es todo una pareidolia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar por la utilización. Estamos ahora en el 2023 y hay muchos templos que llevan, como ya sabéis, de los más antiguos del mundo, Göbekli Tepe, que ya sabréis, 12.500 años. Esto se está datando desde hace nada, 20 y tantos años creo, 12.500 años de antigüedad, es decir, 7.500 años antes de Stonehenge. Estamos hablando siempre de una medida del tiempo, digamos, oficial, ¿vale? Porque yo no sé quién es ahí detrás, que nos veo con los focos, pero habrá algunas personas que pueden pensar que las pirámides tienen muchos miles de años más, otras personas pueden pensar que las han hecho extraterrestres, otros que las han hecho los atlantes, otros que las han hecho... Yo puedo pensar que son más antiguas, creo que son humanos, como bien hablamos hace más de 15 años con Ramos, ¿no? Y fuiste tú quien me abrió la mente en eso, es como, pero esas maravillas... qué pena, ¿no?, que las hayan hecho los humanos y digamos que las han hecho otros. Bueno, yo creo que también hay una comunión con algo que hay más allá, porque sería muy complicado también hablar de estas cosas sin antes entender la mente humana. No podemos hablar de eso ahora mismo, pero claro, ¿cuál es el tipo de mente con la que estamos viendo, analizando estos templos, estos lugares, todas estas historias? Y ahí podemos hablar de mente y conciencia. Tampoco voy a explicar mucho eso porque es que realmente no habría tiempo. Esta conferencia, que sepáis que duraría un mes. Para decir todo lo que tengo que decir y todo lo que me gustaría decir y todo, pues tendríamos que venir aquí todos los días. Entonces, bueno, lo condensaremos en una horita. Pero es muy importante ver de qué manera nosotros vamos a analizar estas cosas, estos lugares, estos templos. Y lo podemos analizar, como lo podemos ver, con nuestra mente o con nuestra conciencia. Cuando hablo de mente, en este caso, hablo más de la cabeza, lo que está aquí, y cuando hablo de conciencia, hablo como el budismo tibetano, como los tibetanos dicen. Cuando ellos dicen yo, de hecho nosotros, cuando decimos yo, nunca digo yo, digo yo. Es curioso, ¿no? Nosotros, yo, nunca decimos yo. Es raro que veas a alguien que diga... entonces, la mente es analítica. La mente, digamos, ¿qué es el análisis? Separas los datos de una catedral, datos de un templo, datos de una pirámide, separas todos esos datos y los vuelves a unir por piezas. Y a partir de ahí, pues llevas una teoría o das una idea de lo que es. Es decir, separa y luego une, ¿no? Ese es el análisis. Sin embargo, la conciencia es síntesis. La conciencia lo que hace es unificar. Ves el lugar y lo mismo que estás viendo, sintiendo, observando, todo eso a la vez te da una sensación. Una cosa es la mente analítica y otra es la mente sintética, que viene más todo de golpe. Esta conciencia sería más, digamos, lo que llaman ese yo, ¿no? El corazón, el yo. Esto en la antigua alquimia, ya sabéis que es el solve y coagula, ¿no? La mente es la que solve, disuelve, separa y analiza, y la conciencia es la que coagula, une todo en uno. Entonces, vamos a verlo
de alguna manera de estos dos métodos, ¿no? Mediante nuestra propia mente y nuestra propia conciencia. Entonces, claro, ¿cómo se ven los templos? ¿Para qué servían los templos, los lugares de poder antiguamente y para qué sirven ahora? ¿Para qué sirven ahora? Realmente, por mi propia experiencia, de esos 70 países que he estado, esos cientos o miles de templos de más de 30, 40 diferentes civilizaciones, al templo realmente, si vas con respeto, si vas con amor, si vas con, sobre todo con respeto a quien los ha creado, a quien los siguen utilizando, puedes ir a un templo cada uno a pedir, a rezar, a exponer, a centrarse, a unirse, sobre todo yo creo que a mejorar como ser humano, ¿no? Tal como está el mundo y está hecho un caos absoluto. Creo que es un gran método estos lugares, luego explicaré por qué, para poder mejorar sobre todo como seres humanos, porque si no, ¿para qué estamos? ¿No? Al final yo creo que, bueno, una parte, cada uno tenemos misiones, pero al final la misión más que tenemos, hay otras vidas o no hay otras vidas, o cuando pasen unos años no quede nada ni de nuestra mente ni de nuestra conciencia, pero al final, qué mejor que intentar ser un poco mejores humanos. Y creo que esto es para algo que se fundaron muchos de estos templos. Entonces, hay algunos que se utilizaron como enterramientos, hay otros templos que se utilizaron para rezar, hay otros templos que se utilizaron para conectar con esas fuerzas invisibles, otros para la gloria de un emperador, para la gloria de un rey, otros para la gloria de una misma religión, otros lugares eran puertas al infinito, por explicarlo de alguna manera. Hay de todo. Ahora, lo importante no es solamente para qué sirvieron cuando se crearon. Yo no sé para qué crearon Göbekli Tepe hace 12.500 años y hace 12.000 años. Sé que tiene muchas connotaciones astronómicas y muchas connotaciones espirituales y tiene muchas connotaciones energéticas por el lugar en el que está. Pero yo no sé, ni nadie creo que sepa hoy en día para qué se creó Göbekli Tepe. A lo mejor incluso Stonehenge o la pirámide de Keops, no sabemos realmente para qué se creó, pero sí podemos saber para qué vamos cuando vamos a visitarlo, estos sitios. Y yo la verdad es que siempre que voy a estos sitios, y es casi lo que más hago en la vida, es lo que más utilizo mi tiempo, realmente es lo que os digo, a comunicarme, a unirme, también a limpiarme, ¿no? A limpiarte tus perezas, a limpiarte tus... Por ejemplo, cuando fui al Tíbet, eso que ha contado antes Mari, cuando fui al Tíbet hace 20 años y llegué al Potala, ya sabéis, el Potala del Tíbet, la cuna del lamasterio principal del Tíbet. Yo no soy budista, ni he sido budista, y ni me sé los rezos budistas, pero cuando estuve allí intenté dejar mi pereza, dejar mi rabia, dejar mis... dejar mucho de problemas, de cosas para intentar ser mejor, para intentar ser más fuerte, menos perezoso. Entonces sí que se puede hacer en esos sitios, porque esos sitios tienen algo especial, tienen un alma del lugar, tienen algo muy importante y muy especial. Llámalo energético, llámalo geométrico, llámalo histórico, místico, religioso, que influencia nuestra psique. Ahora hablaremos también por qué, cómo los lugares en lo que sí se ha demostrado científicamente que tienen, digamos, perturbaciones electromagnéticas, telúricas, sí que afectan a nuestra mente. Y pueden afectar nuestra mente, sobre todo de la manera en que nosotros lo canalicemos. Eso, yo cada vez que voy a uno de esos lugares, me da igual la religión que sea, el culto que sea, si servían de enterramiento, si seguían para la gloria de un emperador, para la gloria de un papa, me da lo mismo. Al final a lo que voy es a un sitio en el que es un lugar en el que tenemos una comunión íntima con nosotros mismos, que cada vez tenemos menos, y con el resto de la humanidad, con la humanidad del pasado, con la humanidad del presente. Y entonces ahí es cuando cada uno a su manera, yo a mi manera, pues rezo por ser mejor persona, por ser sobre todo más paciente, más tolerante. Ahora que tengo una niña pequeñita que anda por ahí, pues me hace falta muchísimo. Yo cada vez que voy a un templo o a cualquier lugar, siempre pongo las manos en el corazón y pienso primero en todos los seres que he conocido, que ya primero mi familia y luego amigos que ya no están, que han muerto. Entonces primero les visualizo la cara a cada uno de ellos,
intento visualizar un momento, me conecto con ellos y luego con cada una de las personas que están vivas, mi madre que está aquí, mis tíos, mis padres, mi niña, mi mujer, mis amigos, la familia, todo, ¿no? Y a partir de ese momento lo que estoy haciendo es una unión, una común unión con todos ellos. Y lo que sé que han probado en los últimos 30 años es que en esos lugares es donde más fácil se me da. No hay otro sitio donde, incluso en mi propia casa, discuto, me pongo nervioso, tal, pero cuando estoy en estos sitios es donde cojo esas fuerzas para luego intentar calmarme más, estar mejor. Y entonces, en todos esos lugares siempre ha sido el lugar en el que he tenido esa capacidad de fuerza, ¿no? De poder integrar todo. Toda mi propia vida. Claro, todo esto, cuando hablamos de estos temas, no estamos realmente, yo no puedo hablar de ciencia, hablo más de experiencias. Pero claro, el que la ciencia no siempre regule algo o no siempre acepta algo, no quiere ni tiene por qué decir que no existe. Hay muchas de las energías telúricas que no se pueden captar. Hay energías que yo he sentido, ahora os contaré, que sé que existen y ahí sí que pongo mi mano en el fuego. Por ejemplo, estas que hay aquí, esta es la Catedral de Chartres. ¿Veis esa línea que hay alrededor? Esa es una corriente de agua subterránea, a 30 metros es la corriente. Y luego son las diferentes corrientes que llegan al centro, donde está el coro. Hay una energía fuertísima, grandísima, pero si hablas con gente de ciencia, no todos te van a decir que eso existe. Te pueden decir que que eso es algo que en el pasado se creía, que si tienes sugestión te puede aparecer. Claro, si tú vas muy sugestionado a que haya ahí un lugar de poder, esa sugestión te hace ver hasta chiribitas, hasta maravillas, hasta sentir, hasta que el corazón lata. Yo mi experiencia en este sitio, que es para mí, así ya os lo digo, este lugar es el lugar más potente energéticamente que conozco en todo el mundo. Para mí, por encima de Keops, de Teotihuacán, de Machu Picchu, de Sacsayhuamán, de las pirámides, de todas las pirámides del mundo que he podido ver en China, de los templos de Japón, del Neolítico. Y yo no lo sabía, hace 20 años, cuando fui en un viaje a todas las catedrales góticas con mi hermano, me pilló totalmente de sorpresa. Yo no sabía nada de telurismo, me apasionaban las catedrales porque desde pequeñito con mi familia siempre íbamos a ver catedrales cada vez que llegamos a una ciudad, porque era el centro neurálgico de la ciudad y a partir de ahí vas viendo todos los lugares. Pero lo curioso fue que cuando fuimos andando, entramos por la catedral, somos apasionados del gótico, entonces cada día nos pasamos 8 horas en una catedral y fuimos a ver pues la de Laon, la de París, la de Chartres, la de Reims, la de Metz, Rouen, las principales, ¿no? Las 5 o 6 principales que hay en Francia, y fue una sorpresa, no, hombre, yo nunca había oído, ni sabía ni de telurismo, ni de energías. Yo iba a ver simplemente el gótico, el arte, la maravilla que había hecho el ser humano, ¿no? Y cuando vamos andando, y estaba el laberinto, ya sabéis, el famoso laberinto, no sé si aparecerá por aquí, esto es Chartres, ese es el medio del laberinto, estos son diferentes corrientes, ¿no?, que recorren la tierra, este es el coro. Pues cuando íbamos andando, el laberinto estaba tapado, ni siquiera lo vimos porque estaban las sillas. Cuando íbamos andando por delante justo por encima del laberinto, que no sabíamos ni qué era el laberinto, yo sentí el corazón como empezaban a dar unas muy fuertes palpitaciones y le pregunté a mi hermano, le dije, oye, ¿tú sientes algo? Y me dijo, sí, palpitaciones muy fuertes de repente estoy sintiendo. Y dijimos, bueno, como yo pues al final he crecido mucho también con la ciencia, con Carl Sagan y con el escepticismo, el sano y el escepticismo que nos hace falta también mucho, cuando pasamos pues dijimos, bueno, espérate, no vaya a ser que sea alguna cosa rara, alguna sugestión. Entonces nos íbamos para atrás, yo cerraba los ojos, iba andando y volví a sentir, abría los ojos en el mismo centro del laberinto, hacía mi hermano, lo hicimos 5 o 6 veces, cada vez andando diferentes metros de una manera en la que yo no podía saber dónde estaba el centro del laberinto y cada vez que llegábamos el corazón pum, 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 pum. Total, que bueno, nos quedamos era algo, para mí fue de los momentos más increíbles de mi vida, ¿no? Hasta que seguimos andando, vemos la parte de la catedral, llegamos a esta parte, yo estos mapas no los había visto en mi vida, ni sabía ni que existían, llegamos a la parte del coro, y en el coro había, bueno, una pequeña, ¿no?, una vallita, un cordelito con un cartelito que ponía
Bueno, eso ya lo vi otro viaje, ¿no? Esa vez no ponía, solamente estaba el cartelito, bueno, que ponía no pasar. Entonces, bueno, pues tengo esa pequeña hándicap, que es cuando veo un cartel de no pasar, tengo que pasar. No puedo evitarlo, me he saltado muchísimas vallas en la vida, sobre todo a lugares sagrados, no he podido evitarlo. Me he colado en 5, 6 o 7 catedrales góticas por la noche, hasta las antenas, he estado agarrado a los pararrayos de las antenas, he dormido en noches en las partes más altas de los templos tibetanos, en pirámides egipcias, y bueno, no me han pescado porque estoy aquí todavía, ya no lo hago, ya hay cámaras, ya tengo una niña, ya no se pueden hacer esas cosas, pero la cosa es que cuando, bueno, saltamos simplemente para ver una estatua de la Virgen espectacular y para ver el coro desde arriba, ¿no? Y toda la catedral. Pues cuando llegamos, andamos un poquitín y eso que sentía en el corazón se multiplicó por 10 o por 20. O sea, nos teníamos que alejar de lo fuerte que era. Nos empezó a temblar las piernas, la visión empezó como a cambiar, incluso los colores, el corazón iba tan rápido y mi hermano y yo nos empezamos a agarrar de la mano y él le preguntaba, ¿sientes esto? Y mi hermano me decía, vámonos, que esto es muy fuerte. Entonces nos alejábamos 2 metros y dejaba de sentirlo. Lo mismo, cerramos los ojos, nos acercamos, bum, 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 me alejaba 1 metro y dejaba de sentirlo. Me volvía a acercar, volvía a sentirlo. Entonces, ahí no había sugestión, yo no sabía nada, mi hermano no sabíamos nada. Están montones de catedrales en sitios, jamás, ni aun con sugestión, ni aun sabiendo lo que hay, nunca he llegado a sentir eso que solamente he sentido en este lugar. Entonces sí que sé que en este lugar hay estas energías. Entonces, para mí el tema del telurismo, de las energías, de los campos vibratorios, de las líneas ley, las líneas de energía que recorren el mundo, y el que estos poderes, estos lugares estén enclavados en estos lugares de la Tierra especiales, ya no es un acto de fe, ni es porque me guste esa idea, sino porque como lo he experimentado, pues como el amor, ¿no? Como el amor a tu familia, a tus seres queridos. Una vez que lo experimentas, nadie te lo puede negar. Y en eso sí que yo pondría mi vida en el juego de que sí que existe ahí. Por pocas cosas lo haría en el mundo, pero por eso sí que lo haría. Luego, con los años, cuando salimos de esta catedral de Chartres, al año siguiente, todavía no existía en internet. Bueno, existía internet, pero ni lo miramos. Hace 20 y tantos años, 20 años. Entonces empecé a mirar libros. Los libros oficiales no hablaban de nada de esto, los libros que había en la librería de Chartres. Pero empecé a investigar, luego con internet empezamos a mirar y empezamos a ver este lugar, cómo hablaban de uno de los lugares de poder más grandes, más potentes y poderosos del mundo, ¿no? Y cómo estaba, no solamente había esta corriente subterránea de agua por debajo de ese sitio, sino que además hay unas líneas que recorren todo el mundo, líneas electromagnéticas, que esas sí están comprobadas, que las más grandes que recorren toda la Tierra se cruzaban las dos justo aquí, y además estaba en la cima de una colina. Ya sabéis que las colinas y las montañas hace falta fuerzas, y esas fuerzas es energía que se queda condensada. Entonces, por lo que sea, este lugar es uno de los lugares más. Esta es la Catedral de Chartres. Por supuesto, aquí no lo encontraron, no lo descubrieron los que hicieron esta catedral, del año 1190, ¿no? Catedral gótica. Antes de esta catedral gótica había una catedral románica, donde el lugar de culto principal era exactamente ese sitio donde harás el coro. Pero antes de la catedral románica había una merovingia, había una carovingia, y antes de estas había un templo romano, y en todos los sitios el punto de poder era exactamente el mismo en el que nosotros sentimos eso. Pero es que antes de este templo romano, creo que estaba dedicado a Júpiter, había un lugar celta, había un lugar no hecho por los celtas, sino 2000 años antes de los celtas, un dolmen, una cueva dolménica con grandes piedras, se sabe que estaba en ese mismo sitio, y los celtas tenían ya, lo llamaban como la universidad, ¿no? Era el país, era el país de los carnutos, era una parte de los celtas, y entonces en este lugar era el lugar celta prácticamente más importante de toda Europa, donde daban todas las iniciaciones y donde daban las mayores enseñanzas. Pero claro, este lugar no fue hecho por los celtas, sino que ya hace 4500 años ya se sabe que ya era un lugar en el que en el Neolítico ya era un lugar muy potente, que se peregrinaba, por lo que se ha encontrado, se peregrinaba desde muchos sitios de Europa, hace ya 5000 años. Entonces
Estamos hablando de que estos lugares no es un lugar que un obispo en el año 1190 ha decidido poner y se ha ido cargando. Son lugares en los que la tierra ya emanaba algo, ¿no? La tierra como ser vivo, lo podemos ver como un ser vivo, pues igual que nosotros tenemos nuestros canales de energía, nuestros nadis, nuestro sistema nervioso, la tierra por lo visto también tiene todo esto, y hay lugares en los que se cruzan, hay estos cruces de energías, estos cruces de líneas, y todos esos cruces es donde están la mayoría de los templos del mundo. No solamente en los templos, sino en lugares sagrados. Sabéis que hay muchos lugares sagrados que ni siquiera se consideran templos, es en la cima de las montañas, en cuevas, en cimas, lugares que los antiguos sí que veneraban y sí que practicaban allí sus rituales, sus diferentes rituales, o enterraban a sus muertos. Y eran en estos lugares desde hace miles de años en los que civilización tras civilización han ido manteniendo el mismo lugar, ¿no? Por algo sería. ¿Veis? Ese lugar donde está esta persona, ese lugar exactamente es el centro del coro. Pues ahí es donde íbamos andando para ver la estatua de la Virgen, y ahí es donde tuvimos el golpe este tan potente que hemos repetido varias veces, ¿no? Casi cada año, 2 años voy a Sartres porque es uno de mis sitios favoritos del mundo, ¿no? Por esa razón. Esto es yo en mis momentos de volada natural. Ese es el cinto. ¿Veis ahí? ¿Veis el símbolo que hay? Que es como un tetraskel celta. Ese es un símbolo solar muy antiguo, parecido a una svástica, ¿no? Como el tetraskel que tienen también los vascos. La svástica era un símbolo solar que utilizan los indios, utilizan los tibetanos. En el Neolítico está todo lleno de svásticas. Por eso lo utilizaron quienes lo utilizaron, porque sabían que era un símbolo de poder. Pues es un símbolo de energía como un vórtice que da vueltas, ¿no? Entonces, bueno, pues que veáis ese lugar exactamente, es el mismo donde estaban todos esos templos que hemos visto antes, donde estaba el lugar donde estaba el altar mayor. A partir de hace unos cuantos años, siglos, el altar mayor se quitó de aquí y se hizo en el crucero de la catedral, lugar en el que ya no está tan cargado, ¿no? Bueno, os dejo otra fotico aquí. Estos lugares también, yo voy mezclando un poquitín, ¿no? Pero bueno, lo importante no son los datos que voy a dar, porque los datos se olvidan, sino sobre todo la esencia de a mí lo que me encantaría es que si en algún momento en vuestra vida llegáis a una iglesia, una catedral, un templo, una cueva, una mezquita, un templo tibetano, cualquier cosa que la humanidad, o tanto moderna como el pasado, haya utilizado como algo sagrado, que en vez de verlo con prejuicios, como tenemos muchas veces, a una mezquita para los musulmanes, a una catedral, yo no soy cristiano, mira, un templo budista para los budistas, sino que lo veáis de una manera más integrada, más, en vez de esa manera analítica de separar la mente, más con conciencia, ir a estos lugares con conciencia, y esa conciencia es lo que nos da esa unidad, que realmente estamos hablando de unidad humana, todos somos humanos, todos venimos de esa misma genética, de ese mismo mundo, teóricamente, ¿no? Y hay tantas teorías que ya no sabría decir, pero bueno, yo creo que es así, todos somos una humanidad, y entonces esto no es lo mismo que el globalismo. El globalismo es otra cosa ya muy diferente. Lo que estoy diciendo es un globalismo, digamos, espiritual, un globalismo humano, en el que da igual la religión que profese o el templo que haya, vamos a los lugares que antiguamente fueron poderosos y sagrados, digamos para eso, para reposar la mente, para comunicarnos con nuestros muertos, con nuestros ancestros, con nuestra cultura, con los antiguos maestros. Sobre todo en estos tiempos locos que corren, en estos tiempos tan rápidos, nos hace mucho bien cuando llegamos a un sitio sagrado en el que normalmente están muy limpios, huele muy bien, suele haber silencio, hay una geometría, son preciosos los lugares. Entonces, bueno, yo os invito a que la próxima vez que vayáis, seáis de la religión que seáis, o no tengáis religión, o ni siquiera seáis espirituales, o creáis que haya algo más allá de la muerte o de la vida, que vayáis y tengáis vuestra pequeña meditación, que tengáis vuestro momento íntimo con vosotros, ¿no? Que imaginéis, la imaginación y la sugestión funciona mucho. Al final, dentro de, como llaman los tibetanos, dentro de este vacío de la mente, dentro de esta ilusión en la que
que esto no existe, en el que nada existe como tal, sino que todo es un conjunto de cosas que nuestra mente nos hace pensar que esto es un libro, pues da igual que ese templo sea o no sea, o crea o no crea. Al final es un lugar que está ahí, está puesto, has llegado hasta ahí. Es reposar, tomar tranquilidad, respirar, pensar en la gente que os quiere, pensar en los enfados que tenéis, que sea vuestro sitio de unión con esa humanidad que al final, pese a que haya unos pocos que controlan y lo manejen con odio, creo que al final yo por mis viajes, por 30, 40 años de viajes por todo el mundo y compartiendo con civilizaciones de los 5 continentes, de todas las culturas y viviendo con ellos, creo que en este mundo realmente hay mucho más amor que odio. El problema es que los que tienen ese odio, esa rabia, los que tienen ese poder, son los que quieren acapararlo. Por eso, aunque haya uno de cada 100, parece que el mundo sea muy caótico y haya mucho odio, pero si no hubiera más amor, realmente no estaríamos aquí, no hubiéramos nacido y no hubiéramos conseguido sobrevivir como raza humana. Eso es una de las cosas principales en las que yo os invito a que cuando vayáis a un templo reflexionéis o lo tengáis, ¿no? Porque si no, todo lo demás es simplemente curiosidad histórica, curiosidad religiosa, curiosidad mística, pero si no nos sirve para nada, si no nos sirve para ser mejores personas, para evolucionar, ya no digo espiritualmente, porque os digo que todo es espiritual, para evolucionar como seres humanos simplemente. Y si yo soy yo, tú eres tú, y venimos de lo mismo, pues somos lo mismo de alguna manera. Entonces, ¿por qué te voy a querer hacer daño, ¿no? Estas son cosas en las que todas las civilizaciones, en todas las religiones siempre se habla, ¿no? de ese amor universal, ¿no? Entonces, bueno, son lugares. Los templos son lugares atemporales, ¿no? ¿Veis aquí estas líneas? Esto es en los alineamientos de Karnak. Estos son dibujos de personas que he ido encontrando con los años en libros, de líneas energéticas que recorren estos lugares. Esto es Kermario, exactamente un menhir de 4 metros caída de altura. Bueno, entonces, lo que os decía, todo lo que estoy hablando son experiencias directas. No os voy a contar nada que he leído ni en libros, he leído muchos libros, cientos de libros, no enteros todos, pero bueno, cachitos. Toda mi vida he pasado siempre rodeado de libros de este tipo de cosas, pero no he venido a contaros lo que he leído o lo que me gusta, sino la experiencia que he tenido, ¿no? La experiencia directa, porque si no, pues ya os remitiría a leeros estos libros, mirar en internet, es muy fácil investigar en internet y ya lo tenéis, pero la experiencia directa es la que realmente os dice alguien que os mira a los ojos, ¿no? Os puede decir, a mí me ha pasado esto, yo he sentido esto y mi experiencia en todos estos sitios al final es esta, ¿no? Bueno, yo creo que cuando termine la charla no habré llegado ni a la segunda página, pero os vais a quedar con lo que os vais a quedar. Al final, por eso he empezado por el final, lo que os he estado contando al final, el resumen, para que por lo menos no se me olvide. Así un poquitín en rápido, esta definición que da un poquitín, ¿no? Más o menos una definición de los lugares sagrados, telúricos, llámalos arqueológicos, bueno, como se quieran llamar, tienen diferentes principios básicos. Principios básicos quiere decir que hay en común, que hace un templo, que hace un lugar sagrado. Y en la mayoría de los sitios no tienen todos estos principios, pero sí algunos tienen todos estos principios y por lo menos la mitad prácticamente sí que lo van a tener. Uno de ellos es el agua. Hemos visto en Chartres el círculo, a 30 metros por debajo de este sitio de poder, como rodea un canal de agua. Daos cuenta que el agua es un mineral. Cuando un mineral frota otro mineral, bueno, cuando cualquier cosa frota cualquier cosa, que se crea una electricidad, electromagnetismo, ¿no? Yo hago así, cojo un papelito y se queda pegado. Pues imaginaros miles de años el agua recorriendo un río subterráneo. ¿Cómo no va a crear un vórtice si está rozando un material con otro material? Y eso está comprobado, ¿no? Entonces el agua es importantísimo. Casi todos los sitios poderosos realmente, los sitios power del mundo, los grandes, casi siempre tienen un manantial o un pozo al lado. O tienen, sobre todo los lugares de peregrinación, todos los lugares de peregrinación están referenciados porque tienen un agua que se consideró sagrada en su momento, se sigue considerando sagrada. Fátima, Lourdes, por ejemplo, por poner algunos, Chartres, todos estos lugares de peregrinación siempre hay un pozo sagrado, siempre hay un manantial sagrado, porque el agua es el que trae la vida, ¿no? De alguna manera nuestra mente identifica, si no hay agua no hay vida, y nosotros
supone que procedimos de ese mar, ¿no? de ese agua. Otra cosa para ser un lugar sagrado importante es ese electromagnetismo, digamos, esas energías telúricas. ¿De dónde vienen? Acordaos que lo que os he dicho al principio, no estoy hablando de ciencia, estoy hablando de experiencias. Entonces puede haber alguien que tenga todos los datos de la ciencia y me diga, no, eso no existe. Y yo diré, bueno, pues tú tampoco, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Al final la mente digamos es infinita, el cerebro no, el cerebro es finito, la mente puede ser infinita. Entonces, bueno, ese electromagnetismo, esas corrientes telúricas, ¿de dónde vienen? Intento ser siempre lo menos friki y lo menos espiritual posible, ya que en estos mundos nos podéis imaginar lo que hay, tela. O sea, tela de lo que hay cuando te pones a hablar de lugares de poder, cada uno los ha hecho una persona, los ha hecho un ser, los ha hecho un alienígena, hay de todo. Y como yo no estaba en ese momento que se hizo, puede ser, ¿por qué no? Pero yo creo que lo más sano y lo más humilde siempre es mejor tener duda, quedarse con la duda, que asegurar cosas que no son, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor. Entonces, por lo que yo sé, he leído y mi experiencia y tal, este es el electromagnetismo, estas corrientes telúricas pueden venir por diferentes causas. Una puede ser, lo que os digo, un río subterráneo por donde pasa el agua, estas corrientes electromagnéticas de la Tierra, corrientes telúricas, ellas fluyen por donde pasa el agua las libera, el agua las lleva. Entonces sabéis que hay kilómetros y hay ríos subterráneos de miles de kilómetros y algunos van en líneas porque en algunos ríos subterráneos utilizan las fallas sísmicas, ¿no? Cuando dos placas chocan así, pues hay muchas de esas placas en las que tienen una línea de miles de kilómetros prácticamente recta, por ahí se cola el agua, pero es que por ahí también se cuela magma interior. Entonces, ¿cómo no va a tener electromagnetismo fluidos de magma, de níquel y de hierro, por ejemplo, que van corriendo a una velocidad enorme por debajo de la Tierra? Pues eso crea unas líneas de energía, donde se cruza una línea de esas líneas de magma con una línea de agua. Si además se cruza con una falla y encima todo eso está sobre un promontorio en el que hay, por ejemplo, una montaña, pues eso es un lugar. Por eso estos lugares se van creando así y yo no lo llamo energías espirituales. Puede ser que ese tipo de corrientes sí que nos lleven a algo que nosotros identificamos como electricidad, pero no lo llamo espirituales, por lo mismo, lo llamo corrientes físicas. Que la ciencia a 2023 no las detecte no quiere decir que no existan, quiere decir que no las detecte. ¿Vale? Entonces, bueno, también la ciencia tiene que ser humilde y no siempre es tan humilde. No la ciencia, los científicos. La ciencia como sí, no sé si es humilde o no, pero bueno, hay científicos que sí, hay científicos que no. Entonces, tanto en el mundo científico como en el mundo espiritual hay mucha gente que no soporta la incertidumbre, no soporta el misterio, no se soporta la duda. Yo es que me encanta la duda, el misterio, la incertidumbre, disfruto muchísimo no saber qué voy a hacer mañana, no saber por qué hay estas líneas ahí. Me da igual, me voy a morir con esa duda y es maravillosa tener esa duda. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera es bueno estar por lo menos con la mente abierta, no asegurar nada, pero tener la mente abierta a cosas que podrían ser, ¿no? Otro de los principios básicos son las medidas sagradas. Medidas sagradas me refiero, por ejemplo, al codo, al palmo, al codo egipcio, a la utilización del metro como parte proporcional, a un tipo de medidas con las que hacían los templos, sobre todo yo sé al menos catedrales góticas, templos románicos, templos egipcios, en el mundo maya, en el mundo azteca, en todos estos lugares se utilizaban un tipo de medidas exactamente que se consideraban sagradas por algo, ¿no? Luego está la geometría sagrada. Las geometrías sagradas son, digamos, el número pi, el número phi, son proporciones que hay en la naturaleza. Bueno, por llamarlo sagradas de alguna manera, ¿no? Proporciones que hay en la naturaleza. ¿Por qué nosotros estamos tan a gusto cuando estamos delante de un árbol, en un bosque? ¿Por qué es tan terapéutico darse un paseo por la naturaleza? Pues porque estamos conectados al orden natural del que venimos. Nosotros llevamos unos siglos o milenios con el orden artificial, con todos estos chismes y mundo artificial, pero los otros 100.000 años hemos vivido en la naturaleza y los millones de años que debemos estar en este planeta, ya no digo como seres humanos, como seres o de donde vengamos,
al final es el orden natural. Por eso cuando nuestra mente conecta con el orden natural, estamos sensibles, estamos mejor, nos encontramos más sanos. Por eso yo siempre la terapia que más recomiendo en el mundo es darse un paseo por el bosque, darse un baño en un lago, cualquier cosa, ver una flor. Si estás en casa y no te puedes dar un paseo por el bosque, algo natural, ponte una flor, ponte cualquier cosita, por un cachito de una ventana mira una nube. Todo eso, ¿por qué? Porque todo eso es un orden natural, al cual podemos llamar sagrado, ¿no? Pero es un orden natural en el que, por ejemplo, ¿cuál es el número phi? Pues es esa proporción áurea que se utilizaba en el Renacimiento, en las catedrales, en los arcos góticos, en las propias proporciones entre las columnas. Todo eso se utilizaba en los templos sagrados y esto se utilizaba para conectar dentro de la artificialidad del templo, para conectar con ese orden natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a una catedral gótica, nos cuenta que las catedrales góticas al final es una representación de alguna manera esas columnas del bosque primigenio. Sabéis que para los celtas no tenían templos, eran sus rocas, eran sus árboles, era ese bosque, y en las catedrales parece ser que todas esas columnas con esas proporciones representan a ese bosque primigenio, en el que el mismo bosque es la creación divina y es el lugar sagrado. Bueno, paro ahí porque nos podíamos tirarnos con geometría sagrada otros 5 horas directamente.